Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas con tu familia, en tu trabajo. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Amén. Le damos gracias, estamos agradecidos por un día nuevo que nos da Dios, ¿verdad? Shabbat Shalom a todos y que nos permite escudriñar su palabra. No estamos defendiendo ninguna doctrina, ninguna religión. Aquí estamos dándolo únicamente y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. No mis pensamientos, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que está escrito en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es impresionante todo lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿verdad? Cómo no creer, de verdad es impresionante lo que vamos a ver. El mensaje pasado, la semana pasada, subimos el video y lo estoy haciendo otra vez porque no nos permitieron subirlo, no pudimos subir el video. ¿Verdad? El tema es nacer de nuevo y ojalá, ¿verdad? Que sea, que pedimos que sea el Espíritu de Dios guiándonos por medio de su palabra y que no sean palabras ni pensamientos de uno, sino que sea la palabra de Dios y que sea la luz en tu vida. El propósito de este canal es que tú y yo nos acerquemos a Dios, que tú y yo seamos escudriñando la palabra. Yo les pido que sean ustedes apuntando sus versículos, ¿verdad? Apunten sus versículos, descarguen la palabra de Dios, no dejen que nadie les engañe. Ustedes lean la escritura y que vean lo sorprendente que es Dios. Amén. Así les pido que abran su escritura en Juan 3, del 1 al 3. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Juan 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor. Señor, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y le bendecimos y le damos todas las gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo, por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, Señor, y lo que nos ha dado, Señor. Por estar respirando, Señor, por amanecer otro día, Señor. Y que nos da la gracia y la misericordia, Señor, para escudriñar, Señor. Y tener el privilegio, Señor, de alimentarnos del pan de vida, que es su palabra, por medio de su palabra, Señor. Y que Jesús vino a cumplir, que Él es el pan de vida. Le damos gracias, Señor, por todo, Señor. Porque estamos sanos, porque tenemos que comer, porque tenemos un lugar donde dormir, Señor. Gracias, Señor, que hasta hoy, Señor, ha sido muy bueno, Señor, nos ha dado y le damos gracias por todo, Señor. Pidiéndole, Señor, y acordándonos de todo aquel que no tiene, ¿verdad?, la salud, que no tiene alimento, que no tiene donde dormir, Señor, que usted sea extendiendo su mano de poder, Señor, y que nada más sea dándole solución, que sea salvándole su vida, Señor, que sea llegado el conocimiento a cada una de esas personas, Señor. Pedimos por todos aquellos que están en necesidad, en guerras, en enfermedades, en hospitales, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta hoy nosotros estamos bien, Señor, y le damos todas las gracias por todos nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor. Muchas gracias. Y todos aquellos que están buscando la verdad en su palabra, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, pidiéndole que su Espíritu sea guiándonos, Señor, en este mensaje, Señor, y que toda palabra vana, ociosa, Señor, sea arrepentida y echada fuera, Señor. Que no sean pensamientos de hombres, sino que sea su palabra en el nombre poderoso de su Hijo Jesús.
Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Verdad? Los fariseos, ¿verdad? Él viene a tener un encuentro con Jesús, Nicodemo. Y él no está diciendo, sé que has venido de Dios. No, dice, sabemos. Y está hablando de parte de todos los fariseos y los escribas. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Dice, si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo esperando al Mesías, hermanos, que está desde Génesis, hermanos. Desde Génesis. En Génesis 3:14, en Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Polvo comerás todos los días. Las serpientes no comen polvo, están en el polvo porque están arrastrándose en el piso, las serpientes, pero este es al enemigo que está arrastrado en este piso, en esta tierra, y ya no puede estar en otro plano más que en esta tierra. Está declarando esto. ¿Por qué? Porque ellos fueron, acuérdense, el enemigo fueron echados del cielo junto con los ángeles, ¿verdad? Fueron echados y se convirtieron en demonios. Cuando te apartas de la luz, como los ángeles, ¿verdad? Siguen habiendo ángeles del cielo que están bajo la autoridad de Dios, que están adorándole y alabándole, y los que decidieron apartarse de Dios se convirtieron en demonios, están en tinieblas, están en la oscuridad. Si no lo quieres creer, bueno, entonces explícate cómo es que el mundo pueden hacer tantas cosas, como acaba de pasar esta mujer que mató a niños en la escuela aquí en Estados Unidos. ¿Cómo puedes pensar que una persona pueda tener tanta maldad en el corazón para ir a matar a niños inocentes? Está tremendo todo lo que está pasando, pero estamos ante lo que se está cumpliendo en Mateo 24, y que tenemos que estar dando la escritura para que te acerques a Dios y que seas arrepintiéndote, y que pongas a Jesús como Señor, verdad, tuyo, como Dios Todopoderoso, y que sea llevándote y guiándote, porque estos tiempos, hermanos, se están cumpliendo. Se aumentará la maldad, en Mateo 24 lo dice, y se está aumentando de gran manera. ¿Cómo puedes entender tantas cosas, tantas muertes? Y aquí Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios está haciendo la voluntad del que fue tirado o fue separado de Dios, que es el enemigo y sus ángeles que se convirtieron en demonios. Ellos están en oscuridad, y todo lo que está pasando hoy en el mundo, porque la tierra está en oscuridad. La tierra, hermano mío, está en oscuridad. Lo puedes ver hoy. Esto no es de espantarse ni ser religioso. Estamos hablando de religión. Estamos hablando de una verdad, que el mundo está en tinieblas, está en oscuridad, está totalmente desinhibido. ¿De qué? Del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Los 10 mandamientos. No matarás. Y hoy el mundo está matando. Y todo aquel que hace la voluntad del otro, que es rebeldía, ojo, rebeldía, ¿rebelde a qué? ¿Rebelde a qué? A los mandamientos de Dios, que es el amor, porque Dios es amor. Y dice también Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero parece que hoy la gente dice, como Pablo también dice, no estamos bajo la ley, ya la ley ya no. Y no se trata de eso. No se trata de eso, porque el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento. No es que ya lo vas a rechazar, no es que ya fue quitado. Pero la gente hoy en día, y muchas doctrinas, no entienden. El amor de Dios no cambia. El amor sigue siendo y seguirá siendo, como dijo Jesús en Mateo 17. Mateo 5:17, perdón. Dice, no pienses que vine a abolir la ley.
No pienses que vine a cumplir. ¿Ves? Jesús vino a demostrar el verdadero amor, que está hablando también Pablo, que el amor es el cumplimiento de la ley. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús, ¿a quién estamos siguiendo? A Jesús, al que fue obediente hasta la muerte. No estamos siguiendo al desobediente, estamos siguiendo al que vino a demostrarnos el amor verdadero, que cumple la ley, hermano mío. Y todo aquel que no quiera o que está rebelde, ¿qué crees? La serpiente aquí está diciendo Dios que va a comer polvo, comerás todos los días de tu vida. Porque todo aquel que muere, hermanos, sin Dios, sin arrepentimiento, la paga del pecado es muerte. Y hermano mío, si no te acercas a Dios, todo puedes hacer en esta vida lo que tú quieras, porque Dios te ama de verdad, te da un libre albedrío para que tú tengas una decisión, para que tengas decisión en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Seguir a Dios, y no puedes conocer a Dios si no escudriñas la palabra. No hay otra forma de cómo conocer a Dios, hermano. Las Sagradas Escrituras para eso nos las han dejado. Es el manual que le ha dado al mundo, el manual para nosotros escudriñar la palabra y que empecemos a ver y que seamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿A qué? A una vida nueva. Si estás en la voluntad de Dios, andas caminando con Dios, como los ángeles del cielo, no los ángeles caídos. ¿Ves? Ángeles caídos se apartaron de Dios, te apartas de Dios, estás en la oscuridad. Este mundo, ¿cómo está? Apartado de Dios, no quieren oír de Dios. Estamos en tiempos difíciles donde la gente no quiere acercarse a Dios. Y yo te digo a ti, acércate a Dios. Te digo a ti, busca a Dios. No busques religión, no busques busca a Dios tú y la palabra de Dios. Ora, ayuna, busca a Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se van a poner más difíciles y todo aquel que muera será alimento de aquel. Pues polvo comerás todos los días, y pondré enemistad, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto, hermano mío, yo no sé cómo los judíos, yo no sé cómo gente, ¿verdad? Los testigos de Jehová que no creen. Aquí está un versículo donde Dios está prometiendo, 4000 años después viene Jesús a la tierra y Él dice ser la luz. En Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no andará en tinieblas. Él es la luz. Él vino en carne a mostrarnos la luz. Vino la simiente de una mujer. La mujer no tiene simiente, hermano mío, solo los hombres. ¿Cómo puedes entender esto? ¿Estaba equivocado Dios? No, porque el Espíritu de Dios deposita la semilla para que viniera Jesús. Jesús nació sin pecado concebido. Para todos aquellos que es la genética humana, el hombre, porque Adán desobedeció, a él se le dieron los mandamientos, hermano. A él se le dio el mandato, perdón. No comas de este árbol. Si la mujer comió, él no debió de haber comido, pero como amó a la mujer, comió del fruto. Y todo nacimiento viene de un hombre pecador. Todos venimos, todos tenemos papá terrenal, menos Jesús, para la gloria de Dios Padre. Y los judíos no quieren creer. Aquí en el mismo, en Génesis, te está diciendo, vete al hebreo, que está dando una promesa a Dios. De va a venir una simiente y que él le herirá la cabeza. Si le está hiriendo la cabeza, ¿cómo le hirió la cabeza? Porque todos los pensamientos, el pensamiento de quién, del enemigo, es rebeldía a Dios. Esos son los pensamientos con los demonios. ¿Y qué crees? Todos esos pensamientos están implantados en este mundo. Todo ese pensamiento. No busques a Dios, no necesitas de Dios, hombre. Y crean tantas doctrinas. No hay necesidad de Dios, hombre. No vas a morir, vas a trascender. A mí me dice la Escritura que mueres y mueres y mueres y ya no estás hasta que no venga el juicio. Y si mueres en Cristo, estando en Cristo, en la luz, dice Jesús que Él nos levantará en el día postrero. Él es la resurrección y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Ves? Desde el principio Dios dio la promesa, se la dijo al enemigo, y nosotros hoy
nosotros hoy tenemos, gracias al Padre, tenemos la solución, la salida, que fue que Jesús vino al mundo como ser humano, resucitó al tercer día por ser obediente hasta la muerte, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Él fue obediente hasta la muerte, no pecó, no hubo tinieblas en él, no hubo rebeldía, no hubo ni una rebeldía, hermano mío. Óyelo bien. Él murió santo, perfecto, justo, y lo estamos siguiendo a Él. Resucitó al tercer día. Él vive para la gloria de Dios Padre, y Él está sentado a la diestra del Padre, hermano mío. Y estamos siguiendo al que fue obediente. Él vino a enseñarnos su amor verdadero. Él vino a enseñarnos su amor. Y Jesús, en lo que dice, de cierto, todas las veces que veas de cierto, cuando veas de cierto te digo, pon atención. Pero si dice de cierto, pon doble atención. Eso ya lo había dicho. Y dice de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está con Nicodemo. Nicodemo le está diciendo, sabemos que has venido de Dios. No hay nadie más, hermano mío, que haya venido y haya hecho las cosas que Jesús hizo. Porque venía y sanaba, hermano mío. Y eso no es quebrantar el sábado. Para todos aquellos que están en contra del sábado, eso no es quebrantar el sábado. Jesús dice, es lícito hacer el bien o hacer el mal en el sábado. Y todos los días todos los sábados se congregaba Jesús en la sinagoga. Él iba a la sinagoga, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Lucas 4, léelo. Era su costumbre, dice la Escritura. Como era su costumbre del Maestro Jesús, que nos vino a enseñar la verdad. Los fariseos se enojaban porque sanaba y decían que quebrantaba el sábado. No dejes que nadie te engañe. Ellos pensaban que quebrantaba el sábado, cuando Jesús cumplió, porque Dios bendijo el sábado desde el principio. Antes que viniera el pecado, hermanos, Dios bendijo y santificó el sábado en Génesis. No dejes que nadie te engañe. ¿Y qué es bendecir y santificar? Algo que ha santificado Dios. Ahora yo te pregunto, si Dios mismo santificó y bendijo el sábado, ¿quién tiene el poder para quitarle la santificación y la bendición que vino desde el principio, antes de que cayera el pecado? Por eso los escritos de Pablo no son mal entendidos cuando dice, esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Cómo puede ser el sábado de la creación sombra de lo que ha de venir? ¿Cómo puede ser si es antes del pecado, hermano mío? Dios bendijo el sábado. No dejes que nadie te engañe. En Génesis está. En Génesis 2. El 1 dice, primero que fueron creados y acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Palabra de Dios, él reposó y todavía no hay pecado en la tierra, hermano. La sombra de lo que va a venir no puede ser el sábado ceremonial. ¿Sabes qué sí es? Las muertes de cordero en los sábados ceremoniales, que si te vas a Levíticos 23 no caían en sábados, eran llamados también sábados, pero eran para matar corderos y la sangre de cordero. Eso ya lo expliqué en un mensaje pasado. Lo puedes ver, métete, suscríbete, dale a la campanita y ve los videos para que veas la explicación con la palabra, no lo que yo pienso. También en Hebreos 10 dice, hermano mío, lee Hebreos 10, la sombra de lo que había de venir, que ahora ya la sangre de los corderos, ya la sangre de las reses, esas no nos pueden justificar. Y se cumple la palabra en Pablo cuando dice, nadie se podrá justificar por las obras de la ley. ¿Cuáles obras? ¿Cuál era lo único que santificaba o que justificaba anteriormente? La sangre de los corderos, porque tú agarrabas, degollabas al cordero y antes de eso transferías tu pecado. Eso era lo que te justificaba antes. Jesús ya murió en la cruz, ya no hay necesidad de eso. Eso era la sombra de lo que había de venir. Pero muchos agarran ese versículo, ¿verdad?
de Colosenses fuera de contexto para hacer otra doctrina diferente, que abolió la ley, cuando Jesús dice: no pienses que vine a abolir la ley de Dios, no la ley de Moisés, hermano mío, no la ley de Moisés. Los fariseos siempre estuvieron buscándole la maldad a Jesús, el pecado, la desobediencia, como hoy en día toda la gente busca cómo, a ver en dónde va a pecar, a ver en dónde va a caer. ¿Han cambiado las cosas? No han cambiado las cosas. Estás empezando a hablar de Dios y todos, a ver cómo, a ver qué pensamientos tiene, y están buscando a ver qué encontrarte, en vez de buscar ellos de Dios, porque eso es lo que es. Busca de Dios tú. Siempre ha sido, Dios nunca fue religión, o Dios no es religión. Siempre Dios exalta al que se humilla, será exaltado, y al que le busca, hermano mío, le busca de corazón, Dios está con él. Así que yo te pido, yo te digo, hermano, que busques de corazón a Dios. Busca de corazón a Dios. No dejes que nadie te engañe. Busca la Escritura es verdad. Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Jesús vino sin pecado concebido, y todo lo hizo Jesús para cumplir las Escrituras, y Él se fue a bautizar. Siendo que Él no nació de nuevo, se fue a bautizar, hermano mío, porque vino a cumplir. Él vino, Juan el Bautista se bautiza, hermano mío, y luego después de ahí, y eso lo vamos a ver con la palabra ahorita, pero verdad, y el Espíritu de Dios desciende, y fue ungido del Espíritu de Dios. Él nació de nuevo, lo que le está diciendo a Nicodemo. Aunque ya había tenido el primer nacimiento, que fue sin pecado concebido, hermano mío, se bautiza, hermanos. Y el Espíritu de Dios desciende, se posa en él, fue ungido Jesús, y todo lo que hizo, hermano mío, puedes ver en Lucas todo lo que hizo. El Espíritu de Dios lo guía al desierto, 40 días, derrota a Satanás. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, escrito está. Así la palabra de Dios no tiene poder, tiene todo el poder. Lo que pasa es que, y también acuérdense, el enemigo también sabe la Escritura porque le tira la Escritura, pero ¿sabes qué? No es hacedor. Aquí la cosa es ser hacedor de la palabra. Uno, yo estoy compartiendo lo que Dios me enseña y compartiéndolo para que tú, que sea la palabra de Dios cambiándote, porque la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es el poder que te cambia, que te transforma. El Espíritu y la palabra, si no lees la palabra no puede haber ningún cambio, no va a haber ningún cambio, no lo hay. Y tenemos que ser hacedores. Hacedores, hermano. Jesús vino a cumplir, se bautiza y ve. Vamos a Romanos 6, del 1 hasta el 18. Romanos 6, del 1 al 18, dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues Pablo siempre está diciendo, ya no estamos bajo la ley, pero ya no pecamos, y pecado es transgresión de la ley. Hay que entender que Pablo, hermanos, a los romanos le está diciendo, ya no pecamos en ninguna manera. Pecado es transgresión de la ley, hermano mío. Ya no estamos bajo la ley si ya no estamos, porque ahora obedecemos. ¿Cómo podemos estar bajo la ley si ahora obedecemos? Porque Jesús nos vino a enseñar. Él es obediente hasta la muerte y estamos siguiendo a Jesús. No son doctrinas, no son religiones. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está claro, ¿no? Si ya morimos al pecado, si ya fuimos muertos, porque cuando decides aceptar a Jesús y a seguirle, estás siguiéndole en su caminar. Eso es caminar con Dios, lo vimos en el mensaje pasado. O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Jesús murió y resucitó al tercer día. Eso es negarte a ti mismo. Cuando tú aceptas a Jesús y aceptas de corazón a Jesús, ¿verdad? Tú estás decidiendo vivir una nueva vida y siguiéndole al Maestro. ¿Cómo vas a aprender a vivir, a seguir al Maestro si no leemos la Escritura, hermano?
hay mucha gente que dice aceptar a Jesús, pero en su vida cotidiana no buscan de Dios, y si no buscas de Dios, no estás viviendo una vida nueva, siguiendo al Maestro. Por eso les digo, puedes ver tantos mensajes en todo en YouTube, puedes ver lo que sea de mensajes, pero si tú no buscas de tu parte a Dios en la palabra y en la escritura, para que Dios sea cambiando tu vida y ser hacedor de la palabra, entonces estamos viviendo una religión completamente. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios es el que cambia, hermano. Cambia, hermano. El que cambia y transforma la vida. El 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Ves, hermanos? Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Todo lo que decimos tenemos que sustentarlo con la palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves? Si ya fuimos plantados juntamente en su muerte, en las aguas del bautismo, porque cuando tú te bautizas, tu carne, tus pecados, tu muerte, todo lo que ya se eres sepultado, ya no eres esa persona, y cuando sales de las aguas ya vives para Dios, y entonces empiezas a alimentar tu espíritu del Espíritu de Dios y su palabra. Dejas que el Espíritu de Dios te guíe, en otras palabras. Sabiendo esto, el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ves lo que Pablo dice? Si ya no servimos al pecado, hermano mío, entonces ya no estamos bajo la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Ya somos muertos al pecado. Ahora ya no pecamos. Pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que Pablo siempre dice. La gente, no, ya no estamos bajo la ley, entonces ya no cumplimos. Hay un mandamiento que les molesta, hermanos. Hay uno, a todos los mayoría. No tienen problema con no matar, no tienen problema con no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tienen ningún problema. Con robar, algunos pueden no robar, pero acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos santificó desde el principio. Y en el principio no había pueblo de Israel, en el principio no había fariseos, en el principio nada más estaba Adán y Eva, cuando Dios bendijo y santificó el sábado y estuvo con ellos todo un día. Relación Dios con el hombre. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ves? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando tú te bautizas, sales. Miren, hermanos míos, si ya te bautizaste, muchos tienen la doctrina de que ya te bautizaste, ya no vas a poder, ya eres salvo. Hermano mío, el concepto es nacer de nuevo para vivir de una manera que ya tu carne no la alimentas con el pecado. Ya no dejas que hagas las obras de la carne, que está en Gálatas 5, están las obras de la carne que dice Pablo. Y todos los que hacen, ¿verdad? Todos los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahora vivimos de una manera que ya no practicamos todas esas obras de carne, adulterio, fornicación, que todo eso que es los 10 mandamientos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Jesús venció y Él está sentado a la diestra del Padre y nos promete que Él vendrá en los cielos y levantará a los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, que estuvieron caminando, que ya murieron efectivamente en las aguas del bautismo, que vivieron una vida recta delante de Dios, ayudados por el Espíritu de Dios. En la carne no se puede obedecer nada, hermano mío. Tenemos que morir. ¿Dónde? En las aguas del bautismo, para que seamos guiados por el Espíritu de Dios y leer la Escritura
Si morimos con verdad, ya la muerte no se enseñorea más de Él. Y si ya no se enseñorea más de Él, hermano mío, porque Él venció, ahora nosotros en Cristo somos más que vencedores. En Cristo. ¿Ves? Todo tiene sentido. Los muertos en Cristo resucitarán. Están muertos, pero resucitarán. Y los vivos, que estamos vivos y que estamos muertos en Cristo, ya no le damos de comer a esta carne, haciendo obras, llevándonos a la concupiscencia de la carne. Ya no, ahora estamos siguiendo a Jesús, porque Él es el que nos da vida. Él nos promete darnos vida si nosotros cumplimos prometer seguirle, hermano mío. Eso es caminar con Dios. El 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ves? Todo lo tenemos que sustentar con la palabra de Dios. La cuestión es de que tú decides, tienes una decisión para seguir a Jesús, te bautizas, eres levantado y empiezas a caminar una vida nueva. ¿Cómo? Vida nueva siguiendo al Maestro. Ya no, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hoy estamos, la meta es Cristo y siempre será Cristo, siempre será Jesús. Él es lo que el Padre siempre ha anhelado, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque guardó los mandamientos, o sea, es santo, es santo. Él hasta la muerte es santo, resucitó al tercer día. Él es justo, y lo que Dios siempre estableció, que ahora sigamos la justicia de Jesús, no nuestra justicia. No hay nada que hagamos nosotros, hermanos, todo ha sido por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos vino a enseñar el camino. Hay un camino angosto, hay un camino ancho. Ya lo hemos dicho, hay una decisión por cuál quieres caminar tú. Si por el ancho, todos van a la perdición. En rebeldía, ¿ves? En desobediencia. En lo que Adán, primer hijo de Dios. El segundo hijo de Dios, Jesús. ¿Ves? Todo tiene sentido, que vino a establecer lo que Adán perdió. Vino a establecer lo que Adán perdió, con la palabra siendo obediente, y en el desierto 40 días, que dijo, escrito está. Eso debió de haber dicho Adán, cuando dijo, ¿verdad?, que le quisieron compartir el fruto, debió de haber dicho, dijo Dios. Pero él comió, él desobedeció. Jesús, escrito está, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que ya lo he dicho, le está dando Deuteronomio, segunda ley. Deutonomio, nomía, segunda ley. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tantas religiones, y entonces debes de ponerte a pensar si estás siguiendo a Dios en verdad o estás siguiendo religiones. Porque efectivamente Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pues parece ser que ahora toda la gente está haciendo obras para alcanzar salvación afuera de los mandamientos de Dios, porque son los mandamientos de Dios. El 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿ves? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano mío. Y eso es todo lo que la gente está predicando. Hermano mío, ya estamos bajo la gracia, ya los mandamientos no. Pero sí, estamos bajo la gracia, y que la gracia va encaminada ¿con qué? Con la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? Deuteronomio 6. Y tendremos justicia cuando tengamos cuidado de poner por obra los mandamientos de Dios. Esa es la justicia de Dios.
y no cambia la justicia de Dios. Jesús no vino a abolir la ley. Mateo 5:17, no piensas que vine a abolir la ley, la vine a cumplir. Y de cierto te digo que primero pasan los cielos y la tierra. Primero pasan los cielos y la tierra, antes que una jota de una tilde de la ley. Pero ahora, hermano, estamos bajo gracia. Sí, estamos bajo gracia, Dios nos permite. Y siempre hemos estado bajo gracia. Desde que Dios planeó hacer toda esta creación y darnos vida a tantos millones y millones y millones y millones de personas, les ha dado gracia. ¿Por qué? La gracia es que te da algo que no mereces, porque ¿quién se merece estar vivo? ¿O quién hizo méritos para estar vivo? Nadie. Ahora, para entrar en la vida eterna, ahora sí, tienes que tener una decisión, cómo vives tu vida. Si honras a Dios obedeciendo, o si estás de parte del enemigo y los ángeles caídos, apartado de Dios, desobedeciendo y viviendo tu vida como tú quieres, porque Dios es tan bueno que te dio la vida y tú tienes la decisión si le amas o no a Dios. Siempre ha sido así, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Pero la gente nomás dice, no, estamos bajo gracia, hermano mío. Ve el versículo que viene y subráyalo. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia en ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Ves? Tan claro. Sí, ya estamos bajo ley, estamos bajo gracia. La gracia es la que fue dada porque Dios mandó a su Hijo, que nadie lo merecemos, ni tú ni yo, y que Él murió santo, justo, limpio, recto. Ahora le seguimos a Él, ahora seguimos a Jesús. No estamos siguiendo a ningún desobediente. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra de Dios, y son escritos de Pablo. Entonces, que ya no, porque ya no estamos bajo ley. ¿Ves lo que dice Pablo? En ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia en ninguna manera. Porque pecado es transgresión de la ley, hermano. Lo que pasa es que tanta doctrina en el mundo, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Porque Pablo lo dice, malinterpretan los versículos. Y ya no estamos bajo la ley. Entonces hay que matar ahora, hay que adulterar. Y si hiciste ya todas estas cosas, o hiciste cualquier pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero tiene que haber un arrepentimiento, hermano mío, un arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay gracia. Si no hay arrepentimiento sincero en tu corazón, no hay gracia, hermano mío. Tú mueres y mueres en pecado. Eres esclavo, lo que está diciendo Pablo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Ves, hermano mío? Ahora somos siervos de justicia. ¿Ves cómo malinterpretan tantos versículos? Las justicias como trapos de inmundicia. Sí, vuestras justicia, la justicia de Dios no cambia. Estamos para decidir si seguimos a Dios y le obedecemos o no. Somos siervos de la justicia, como en mensajes pasados. Ahora somos ministros de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Que el Espíritu de Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Jeremías del 31 al 33. Todo tiene sentido en la palabra de Dios. Isaías, ¿ves? Somos siervos de justicia. Por eso dicen mucha gente, hay mucha contradicción en la palabra. No la hay. No hay ninguna. Lo que pasa es que agarras un versículo y luego pones otro versículo y los pones en contra cuando no estás leyendo todo el contexto. Un texto fuera de contexto es pretexto para que desobedezcas a Dios, y casi la mayoría hace eso. Un texto
fuera de contexto, un texto fuera de contexto para pretexto para desobedecer a Dios. En Isaías 64, el 6, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sacan este versículo cuando te quieren refutar que nadie es perfecto. Sí, nadie somos perfectos, solamente uno, Jesús. Se trata de seguir al Maestro, como Pablo está diciendo ahorita, y ser siervos de justicia. ¿Ves? Hoy tenemos que ser siervos de justicia, pero eso se le ha olvidado a la gente. Sin la justicia de Dios no podemos ser siervos de justicia. Está tan claro. Y aquí, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque en el hombre no hay ninguna justicia mientras estamos en la carne. Aunque te creas muy santo, perfecto, que seas buena gente, mucha gente dice, yo soy buena gente. Esas justicias son trapos de inmundicia para Dios, porque nadie es justo. Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano mío, si bien todos somos como otra sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Eso a qué te recuerda? En un mensaje pasado vimos el Salmo 1. Vamos al Salmo 1, vamos a estar leyendo del 1 al 6, dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ves, hermano mío? En la ley de Jehová está su delicia, porque la ley de Dios es el carácter de Dios. La ley de Dios es el amor de Dios que no cambia. Jesús no vino a quebrantar ninguna de sus mandamientos, porque es el mismo amor. Jesús es el amor mismo del Padre, por eso no quebrantó. No dejes que nadie te engañe. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Viste lo que acabamos de leer? Caímos todos nosotros como la hoja, se está refiriendo en Isaías. Y acá, serás como árbol plantado si estás y meditas en la ley, y todo lo que haces prosperará. Ahora ahí va el 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ves, hermano mío? Ningún pecador se va a levantar, hermano mío. Y acá las doctrinas están diciendo, no, es que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, pero ahora con Jesús ya no. Ahora con Jesús ya no. Ahora todos los días tenemos que vivir de una manera como, no alimentando la carne, sino alimentando el espíritu, naciendo de nuevo, hermano mío, lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Escrito está, hermano mío, la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? Como en todas las doctrinas, entonces ¿de qué sirve buscar de Dios si somos imperfectos? La cuestión, ¿ves? Es que cuando buscas y te acercas a Dios, Dios te empieza a perfeccionar. Eso es, siempre ha sido. El Espíritu de Dios, ahora somos templos del Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios transforma tu vida, ahora estás caminando conforme a Dios. No estás caminando conforme pecador, ya no. Isaías, regresamos a Isaías, el 64, 7 y 8, dice: nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarte en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ves, todo aquel que ha muerto se ha marchitado y ha muerto. Como la flor se marchita, muere irremediablemente, porque está sin la luz, está apartado de Dios. Y todo desde Génesis hasta hoy, todos aquellos que han decidido su vida sin seguirle, sin buscar de Dios, hermanos, tenemos una vida para buscar del Creador. Tienes tú y yo una vida para buscar del Creador, y no lo hacemos tantas cosas, menos buscar del Creador. El 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Ves? Él es el gran alfarero, nosotros somos barro, porque si te acuerdas, ¿de dónde nos sacó Dios? El polvo de la tierra, hermano mío. Ese es el primer nacimiento. El segundo es cuando te bautizas, ¿ves?
entras a las aguas, sales y vives una vida acorde a lo que Jesús enseñó. Dejas que el Espíritu de Dios sea transformando tu vida. El Espíritu de Dios, Él es el alfarero y el Espíritu empieza a transformar tu vida, a moldearla, hermano mío. Regresamos a Jesús 3, vamos a estar leyendo del 5 al 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, hermano mío. De cierto te digo, Jesús sin pecado concebido se fue a bautizar. No tenía pecado, no fue un pecado concebido. Es el único hombre que no tuvo papá carnal, hermano mío. Escucha, científicamente todos tenemos genes de nuestros padres. Agarramos genética del padre y genética de la madre. Todos venimos de un padre terrenal. Jesús es el único que nació sin pecado concebido, hermano mío. El Espíritu de Dios se posa con María, deposita la semilla del Espíritu de Dios en María para que venga Jesús encarnado, hermano mío. Y todavía nació en la carne, hermano mío, de María. La carne de María la agarró sin pecado concebido porque no tuvo papá pecador. Y aún así Él se fue a bautizar para nacer de nuevo. Nació y no nació de nuevo, el Espíritu de Dios descendió en Él. Fue ungido, por eso se llama el Cristo. Jesús el Cristo ungido ¿de qué? Del Espíritu de Dios. En Lucas 4 lo puedes corroborar cuando regresa del desierto por 40 días, hermano mío. En el desierto va y dice la Escritura, y regresó con el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que hizo Jesús después del bautismo y del desierto, hermano mío, lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Jesús nació de nuevo, y cuando muere en la cruz, el Espíritu de Dios se rasga del velo, y luego el Espíritu de Dios, en Romanos 8 dice la Escritura, hermano mío, que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, hermano mío, para la gloria de Dios Padre, porque no pecó, hermano mío, porque no pecó. 3 días, hermano mío, 3 días, hermano mío. Acuérdense, 1000 años es como un día para Dios. 3 días y resucitó al tercer día. Jesús viene muy pronto, hermano mío. Estamos viendo el 2023. Ya pasaron 2 días, hermano mío. Estamos a punto de entrar al tercer día. Y regresa Jesús. Como rey, como león de la tribu de Judá. Ya no viene como cordero, ya viene como león de la tribu de Judá, hermano mío. Viene a levantar a su iglesia, a todos aquellos que han muerto en las aguas del bautismo y se han levantado en vida nueva, en nacer de nuevo. Lo que le está diciendo Jesús. Respondió Jesús: te digo, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. En griego, hermano mío, la palabra es pneuma. En hebreo es ruach. Es soplo, viento, aire. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento es ruach, que puede traducirse por viento o respiro. En griego es pneuma, con el mismo significado. Es así como se describe la acción creadora de Dios en el libro del Génesis. Por cierto, pneuma, por eso le llamamos a las llantas neumático, porque tienen aire. El ruach en hebreo, el pneuma, el espíritu, el soplo de vida que Dios da. ¿Sabes que todos estamos muertos? Cuando morimos en la carne del primer nacimiento, en las aguas del bautismo, ahora nos levantamos y, ¿verdad?, seguimos al Maestro con el Espíritu de Dios, con el soplo de Dios. ¿Ves? Necesitamos el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Si no, hermano mío, porque el nacido de la carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Tenemos que caminar con Dios en el Espíritu.
vino a enseñar cómo. Jesús, que nació sin pecado concebido, hermano mío. Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era una soledad caótica y los cielos estaban cubiertos de oscuridad y un poderoso viento aleteó sobre las aguas. Esto está en Génesis 1, del 1 al 2. Y luego Dios formó al hombre del barro de la tierra y por medio de un soplo le infundió el espíritu de vida, adoptado en Génesis 2:7. ¿Qué acabamos de leer en Isaías? Nosotros somos barro. ¿Y quién es el alfarero? Dios. ¿Qué necesitamos? El soplo del espíritu de Dios. El soplo del espíritu de Dios. ¿Ves? Necesitamos la vida de Dios. Estamos todos los hombres, todos los seres humanos respirando aire, pero nuestras obras son malas. Cuando nuestras obras ya no dejan de ser malas porque aceptamos a Jesús y estamos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos guía. Ahora ya no estamos en la carne, estamos siguiendo al Maestro, pero tenemos que seguir al Maestro con él en el Espíritu. Ves, hermano mío, el primer nacimiento no podemos hacer nada si no es por ayuda del Espíritu de Dios. Juan 3, 7 y 8. Dice la Escritura: no te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. La misma palabra griega neuma, que ya vimos, neumático. Las llantas son neumáticos porque tienen aire. ¿Ves? Ahora nosotros respiramos, pero tenemos que tener el soplo del espíritu, que es Dios, ruach, en hebreo, neuma. En Génesis 1, donde vimos el versículo, ya ves que dice que aletea, porque esa es la palabra, de verdad en español debieron de haber traducido así: aletear el agua. El Espíritu de Dios aleteaba el agua, como con el viento. El Espíritu de Dios es viento, ¿verdad? Y todo tiene sentido, porque cuando desciende el Espíritu de Dios, descendió como paloma. No era una paloma, pero descendió como paloma y se posó en Jesús. Jesús hizo todo en el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Pero las doctrinas, hermanos, si no lees, tenemos que leer la Escritura, hermano mío, para ver el propósito de Dios. En la creación, Génesis 1 y 2, Génesis 1, el 1 y el 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿y qué leímos, hermanos? Un poderoso viento aleteó sobre las aguas. Aleteó sobre las aguas. Así debería de decir la Escritura, y muchos no creen precisamente porque en español dice así, se fue lo tradujeron en varias lenguas, pero la esencia no se pierde. El Espíritu de Dios estaba en las aguas. ¿Ves, hermano mío? Los científicos están buscando planetas con agua, porque dicen que el agua es vida. Jesús dice: tienes que nacer de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía o aleteaba en el agua. El Espíritu de Dios le estaba dando vida a las aguas, hermano mío. Santo eres. Le estaba dando vida a las aguas, y de allí creció, salió todo lo que vemos, hermano. Todo. Isaías 46, del 9 al 10, dice la Escritura: acordaos de las Escrituras pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál es el consejo de Dios? Los mandamientos, hermano mío. Ese es el consejo de Dios: permanecerá. En Génesis 1,
9 y 10 dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están bajo de los cielos en lugar seco, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En otras palabras, hermano mío, la tierra salió de las aguas. La tierra salió de las aguas. Primero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas o aleteaba las aguas. Estaba el Espíritu de Dios dando vida a las aguas. Cuando sale la tierra, sale de las aguas, hermano mío. Esto es bien impresionante, porque el primer nacimiento, ¿cómo es? Dios, santo es, agarró polvo de la tierra que salieron de las aguas. Jesús dice: hay que nacer de nuevo de las aguas y del Espíritu. Se fue, bautizó, el segundo nacimiento, y vino el descendió el Espíritu de Dios. Y todo lo que hizo Jesús fue por obra del Espíritu de Dios, hermano mío. Fue ungido del Espíritu de Dios. Él nos enseñó el camino. ¿Cómo no tenemos que morir nosotros? Como Pablo dijo en Romanos 6, somos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo. El primer nacimiento, ¿cómo nace, hermano mío? Se rompen las aguas. Todo bebé está en medio de aguas. Se rompen las aguas y tenemos que atravesar las aguas para el primer nacimiento, así como la tierra salió de las aguas. Esto es impresionante, hermano mío, y por eso te lo digo, porque los científicos, prueba irrefutable de que Dios es veraz y es real. La tierra sale de las aguas. Dios moldea, porque Él es el alfarero, moldea al hombre con sus manos y sopló aliento de vida. ¿Ves? La tierra, el polvo, la materia, con el soplo de Dios da vida. La tierra, el barro, la tierra, con el soplo de Dios trae vida. Sin el soplo de Dios no hay vida. Así los científicos busquen tantos planetas y tantos planetas en el espacio, hermano, si no, el único que da la vida es Dios. Santo eres, es Dios. Porque el Espíritu aleteaba desde el principio en las aguas. La tierra sale de las aguas, así como un bebé tiene que salir de las aguas, dice el primer nacimiento. Y Jesús dice: tienes que nacer de nuevo en las aguas del bautismo, hermano. Todo tiene sentido de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar, y descubras de lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo lo que decimos tenemos que sustentarlo con la palabra de Dios. ¿Ves? Materia, tierra, soplo de Dios, vida. Tenemos que nacer de nuevo, dice Jesús, de las aguas y del Espíritu Santo. Tenemos un primer nacimiento. Los bebés salen de una bolsa de agua, se rompe la fuente y tiene que atravesar el niño para el primer nacimiento. Todos nacemos de esa manera, todos. Vamos, si quieres nacer del Espíritu, tenemos que seguir al Maestro, lo que Jesús vino a enseñar, ir a las aguas del bautismo. ¿Ves en Isaías lo que acabamos de ver? Él anuncia lo por venir desde el principio. Lo por venir lo anuncia desde el principio. 4000 años después, no, ¿cuál 4000? Son mucho más, porque 4000 años después es cuando pecamos, vino Jesús 4000 años, desde antes, desde la creación, hermano mío. El Espíritu de Dios estaba en las aguas. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. En Romanos Pablo te dice: fuimos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo, y ahora vivimos para Dios. Génesis 6.
9, 10 y 11. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya dijimos esto en el mensaje pasado, que es caminar con Dios. Obvio, nacer de nuevo con Jesús. Jesús lo dice, nacer de nuevo. Ahora con Jesús nosotros estamos en un nuevo nacimiento, que ahora es en el Espíritu, hermano mío. Ya no tenemos obras de carne, ahora tenemos los frutos del Espíritu de Dios. Pero eso solo puede ser caminando con Dios. Noé caminó y era justo, perfecto. Lo dice la Escritura, nació con pecado concebido, pero el caminar con Dios, el estar con Dios, hermanos, eso te hace justo. No que en Noé había justicia, no, sino que él caminó con Dios. Caminar con Dios, Él es el que nos justifica, hermano mío, hasta hoy, desde Noé y todo el tiempo. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy, hermano? ¿Ves? Dios dice que dice lo por venir desde el principio. La tierra en Génesis 1, 1 y 2 estaba desordenada y vacía, y vino el orden. El Espíritu de Dios aleteaba, se movía en las aguas del bautismo, en las aguas, perdón. Que eso es lo que Jesús está diciendo. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Todo lo que Dios creó, el Espíritu de Dios estaba aleteando en las aguas. El Espíritu da vida. Y Dios sopló. Cuando formó al hombre, sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos un primer nacimiento. ¿Se equivocó Dios? No. Estaban perfectos, vino la desobediencia, ahora todos morimos. Vino la desobediencia, ahora todos morimos. Vino Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Murió y resucitó al tercer día, porque Él vivió en el Espíritu. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el Señor. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Jesús no es mentiroso. Pablo nos dice en Romanos 6 que fuimos juntamente plantados juntamente con Él. Fuimos crucificados en las aguas del bautismo. Ahora salimos de las aguas para obtener el segundo nacimiento, del agua y del Espíritu. Ahora seguimos a Jesús viviendo en el Espíritu. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, como dice Isaías. Él es el alfarero, nosotros el barro, y necesitamos el soplo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te levanta, el Espíritu de Dios te toca, el Espíritu de Dios te levanta. El Espíritu de Dios es el que te limpia. El Espíritu de Dios es porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él ya venció, Él mandó otro Consolador. Es el Espíritu de Dios. Ahora vive en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios nos guía. ¿Y cómo puede ser eso si no buscamos de Dios y no leemos la Escritura? Santo eres. Estaba la tierra desordenada y vacía. El Espíritu de Dios aleteaba o se movía en la faz de las aguas, y vino la vida. Salió el polvo, la tierra salió de las aguas. Todo tiene sentido. ¿Ves cómo la palabra de Dios es impresionante? Dios forma de la tierra que salió de las aguas, de la tierra que salió de las aguas, que el Espíritu de Dios le dio vida a las aguas, y por eso hasta hoy ha durado tantos miles de años las aguas dando vida y vida y vida. Y si no hay agua, no tenemos vida, hermano mío. Pero ahora, en este plano, cuando pecó Adán y Eva, ahora todos morimos por causa de la desobediencia, del pecado, que todos nacemos con pecado concebido y necesitamos nacer de nuevo para poder vivir. ¿Cómo? Yéndonos a las aguas del bautismo, no echándote nomás agua aquí, sino es una decisión personal. Por eso los niños no pueden decidir si se van a bautizar o no, porque es una decisión personal. Tú mueres
y decides morir con tus obras, con todo lo que has hecho, morir en las aguas del bautismo, eso es crucificar la carne en las aguas del bautismo y ahora levantarte y seguir a Jesús, guiado por el Espíritu de Dios. Lo que es del Espíritu, Espíritu es; lo que es carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer de nuevo. En Génesis dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Desde Génesis, antes del diluvio, estaba la tierra llena de violencia. Dios trajo un diluvio y lo vamos a ver en el mensaje que viene. 40 días y 40 noches. ¿Qué quedó en las aguas? Los que no obedecieron, el pecado, la transgresión, la violencia. ¿Cómo está el mundo hoy con la violencia? Muertes, desobediencia tras desobediencia. Esto no es de espantar a nadie, así es. Si aún se multiplicará la maldad, Mateo 24, ¿ves? Se multiplicará la maldad. ¿Cómo está la maldad hoy? Esto no es de espantarte ni de ser espantado ni religioso, es la verdad. Dios desde el principio nos traza qué necesitamos, qué necesitas: el Espíritu de Dios en tu vida, para que empiece a poner nuevo orden en tu vida. Nacer del Espíritu. La carne no puede agradar a Dios. Está escrito. Tenemos que nacer de nuevo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Tan tremendo Dios es Dios. Dios creó todo con un propósito y su creación y su palabra es verdad. La tierra salió de las aguas. El Espíritu de Dios en el principio estaba sobre las aguas. La tierra salió de las aguas. Dios agarra la tierra y forma al hombre y le da el soplo de vida. Necesitamos el soplo del Espíritu de Dios. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, y Jesús se bautizó y descendió el Espíritu Santo en Jesús.